días, bienvenidos a la Biblioteca Víctor Pons. Bienvenida a la familia universitaria Medina Margarita a tu casa. En nombre del Comité Institucional de la celebración del centenario de don Jaime Benítez en Calle, le damos la bienvenida a todos. Con ustedes, nuestro señor rector, para un saludo, doctor Ran Lamba. Muy buenos días a todas y a todos, en particular la licenciada Isabel Picó, miembro de Junta de Síndico, la exrectora doctora Margarita Benítez, amiga de todos, está en su casa de nuevo. La doctora Hilda Colón, rectora de Humacao, licenciado Héctor Luis Acevedo, catedrático de la Universidad Interamericana y autor de ese libro maravilloso, decanos, decanas, la doctora Teresa Tío y los miembros de comités que han hecho posible esta actividad, junto con nuestra decana académica, doctora Butrón, en especial los amigos que nos visitan después de muchos años. No sé si decir viejos amigos o amigos viejos, pero son amigos. Así que hoy la Universidad de Puerto Rico en Cayey inicia formalmente sus actividades en conmemoración del centenario de don Jaime Benítez. La doctora Margarita Benítez, exrectora de nuestra institución, tendrá a cargo la presentación del libro del licenciado Héctor Luis Acevedo, Don Jaime Benítez, entre la universidad y la política. Don Jaime Benítez fue un modelo de inspiración, no solo para su hija, la doctora Benítez, sino para muchos otros en Puerto Rico y en el mundo, tanto en la academia como en la política. Don Jaime, un viequense, comenzó su carrera universitaria en la Universidad de Puerto Rico como profesor asociado de Ciencias Políticas y Sociología desde 1931 hasta 1942. Su cátedra se distinguió por su enorme conocimiento y sus preguntas constantes a sus estudiantes para que buscaran más allá de lo que se encontraba en libros de texto. Cautivaba la atención de su audiencia, no solo por el interés que despertaba en lo que estaba comunicando, sino por su expresión y forma de proyectarse para capturar la atención. Yo me recuerdo haber visto a don Jaime en muchas ocasiones, ese don de que parecía un actor que sacaba los espejuelos, los ponía espejuelos y desarrollaba el tema. Eso era algo único que he visto. A partir de 1942 hasta 1966 fue nombrado rector del recinto de Río Piedra y de 67 al 71 primer presidente de la Universidad de Puerto Rico. Desde entonces, su nombre se ha mantenido estrechamente ligado a nuestro primer centro educativo y es grande la deuda del pueblo puertorriqueño con don Jaime. Convirtió la universidad no solamente en el primer centro docente de nuestro país, sino de América Latina y de Caribe, por la calidad, efervescencia y prestigio de las personas que invitó a compartir con nosotros, y algunos de ellos están presentes el día de hoy. Precisamente, llegué por primera vez a Puerto Rico un estudiante doctoral de química procedente de la India en el proceso de discusión e implantación de la reforma educativa en su inicio como presidente de la institución. Luego de su gestión en la Universidad de Puerto Rico, nos representa como comisionado residente en Washington, D.C., desde 72 a 76, impactando directamente la política partidista de Puerto Rico. Cuando regresó a los quehaceres universitarios en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano, fuimos muchos los que tuvimos la dicha de escuchar sus anécdotas y que compartiera con nosotros su sabiduría. Cada vez que don Jaime entraba a algún salón o otro lugar del recinto, todos prontamente nos percatábamos de su presencia.
Habían transcurrido varios años, yo había decidido convertir a Puerto Rico mi segunda patria y era decano de Asuntos Académicos cuando don Jaime fue reclutado en esta segunda fase académica de su vida. Hoy, por tanto, es un gran placer recibir a la ex-rectora en su casa de siempre para que nos presente el libro sobre la vida de este gran hombre puertorriqueño y del mundo. A usted, doctora Benítez, al licenciado Héctor Luis Acevedo y a todos los que están presentes aquí, cordial bienvenida al campus más hermoso de la universidad y de Puerto Rico. Quiero agradecerles la labor de compañeros de la hermandad y del comité de haber convertido esta sala en unas horas, una sala de don Jaime, y haber montado ese video de su vida en pocas horas para crear ese ambiente bonito. Dejo con ustedes la doctora Gloria Butrón, la decana interina de Asuntos Académicos, quien tendrá el honor de presentarle a nuestra invitada. Muchas gracias. Hola, buenos días. Ante esta audiencia, yo no creo que haga falta presentar a Margarita Benítez. Ella comenzó su trayectoria profesional en este colegio, en el Departamento de Humanidades y en el Departamento de Español de la Universidad de Puerto Rico en Calley, la cual dirigió desde 1985 hasta 1994. Todos conocemos su compromiso universitario y cada uno de nosotros podría recordar alguna anécdota o algún momento especial pasado con la doctora Benítez en este colegio. Sin embargo, algunos de nosotros desconocemos desde que dejó Calley parte de su trayectoria en pro de las instituciones de educación superior en Puerto Rico y en Estados Unidos y las oportunidades que ha abierto y en las cuales sigue trabajando para los estudiantes universitarios. Terminada su gestión en 1994 en Calley, la Universidad de Albany SUNY la designa profesora visitante distinguida. En 1995, la Oficina de Educación Superior del Departamento de Educación de los Estados Unidos la recluta como asesora. Se reubica en Washington, D.C. en 1997, inicialmente como directora de consorcios educativos entre universidades de Estados Unidos, Hispanoamérica y Puerto Rico. En 1998, Claudio Prieto, la invita a coordinar el lanzamiento y desarrollo de dos programas federales muy importantes, Gear Up y Título 5, que apoya las universidades de matrícula hispana. De 2000 a 2002 dirige los programas del Departamento de Educación Federal que sirven a instituciones minoritarias de educación superior. De 2002 a 2004 asume análogas responsabilidades en los programas TRIO de capacitación preuniversitaria. Representa a la Universidad de Puerto Rico en Washington desde el 2004 y ha colaborado asimismo con la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico. Desde noviembre del 2007 dirige la División de Educación Superior de Educational Trust, donde tiene a su cargo la coordinación del Access to Success Initiative, en que participan 20 sistemas universitarios estatales, entre ellos la Universidad de Puerto Rico, con una matrícula total de sobre 2 millones de estudiantes. El propósito de esta iniciativa es reducir a la mitad para el año 2015 las brechas en las tasas de acceso, aprovechamiento académico y graduación que actualmente separan a los estudiantes minoritarios o de escasos recursos del resto de la población estudiantil. Los que estuvimos en la elección magistral de Calley tuvimos un mensaje similar de parte del doctor Castillo. No cabe duda
de que hay un compromiso con la educación que creemos que ha heredado de su padre, de don Jaime. Bienvenida a tu casa, Margarita. Me propongo no llorar hasta el final, pero no garantizo que pueda cumplir con esa. Queridos amigos del Colegio Universitario de Calley, compañeros todos de este proyecto y de esta ilusión, reconozco a tantos de ustedes, a quienes he conocido y querido por tanto tiempo, y celebro la presencia de estudiantes jóvenes que no habían nacido cuando este colegio se fundó, y sin embargo, este colegio se fundó para ellos. Como dice uno de los textos más queridos de mi querida amiga Eida Zambrana, El reino de este mundo, el hombre nunca sabe para quién trabaja y espera. Trabaja y espera para gente que nunca conocerá. Y así, en este centenario de Jaime Benítez, yo veo aquí el fruto de su trabajo y de su esperanza en este colegio, en esta facultad y sobre todo en estos estudiantes, nacidos mucho después de que él no ya cesara en la presidencia de la Universidad de Puerto Rico, sino en toda actividad de la vida pública, y sin embargo herederos suyos, tan herederos suyos como todos nosotros, porque este colegio fue un sueño de Jaime Benítez, un sueño que se hizo posible gracias al afecto y al envolvimiento de esta comunidad y de las comunidades circundantes, pero algo que para él fue una fuente inagotable de esperanza, de emoción, de alegría, tanto en el momento de su fundación, en el que algunos de nosotros participamos, como en años siguientes, en diferentes momentos a los cuales me quiero referir. Pero antes de iniciar esa evocación de mi padre en Calley, evocación que tantos de ustedes comparten conmigo, quiero reconocer la generosidad de la rectora Marilina Weyland y la solidaridad de mi amigo de siempre, Héctor Luis Acevedo, que no solamente han puesto en marcha el proyecto que nos brinda el libro que hoy presentamos, sino que en todo momento han tratado a mi padre con la consideración, con la deferencia, con el aprecio y respeto que pienso se ganó para los puertorriqueños. Y yo celebro tanto la iniciativa de la Universidad Interamericana como la iniciativa de la Universidad de Puerto Rico, de la Universidad del Sagrado Corazón, de la Universidad del Turabo, de múltiples universidades en Puerto Rico que han tenido la conmemoración de mi padre, recordando a quien está todavía con nosotros. Recordar, dice Ortega, qué palabra maravillosa, significa pasar nuevamente por el corazón. Y vamos a pasar por nuestro corazón algunos de los momentos que se recogen en este libro, que mi amigo Héctor Luis Acevedo puede precisar y puntualizar mucho mejor que yo, porque para mí algunas de estos claves han sido asimismo revelaciones. Otras me eran muy conocidas, algunas las viví directamente y así las relato. Otras formaban parte del folclore de la casa o tuve la ocasión de presenciar por lo menos parte de su desarrollo. Pero algunas de las historias de las grandes batallas, porque cada logro universitario, cada recinto, cada programa, cada proyecto tiene detrás una enorme batalla. Una batalla entre gente, por lo general, bien intencionada, entre visiones distintas de la universidad, entre proyectos que compiten los unos con los otros, como por ejemplo el proyecto de este colegio, que fue en su día, como sabemos todos, un campamento militar, que cuando se liberaron estas tierras, el gabinete del gobernador tenía diversas iniciativas, todas ellas meritorias y valiosas, del Departamento de Salud, de los voluntarios al Servicio de América, de lo que luego fueron servicios sociales, porque esta era una pieza muy apetecible. La belleza de este campus lo precede y su localización privilegiada también. De manera que eran muchos los servidores públicos que con la mejor de las intenciones
aspiraban a establecer aquí su propio proyecto, su propia prioridad. Y mi padre en aquel momento no estaba en demasiados buenos términos, ni malos, pero no eran demasiado buenos con los ocupantes de la fortaleza. De manera que no podía prevalecer utilizando exclusivamente su influencia personal. Lo que utilizó fue su poder de convocatoria. Su poder de convocatoria con las comunidades cercanas al colegio, que serían las que más habrían de beneficiarse de su establecimiento. Fue una estrategia que le funcionó bien en Humacao, años antes, como bien conoce y puede dar fe su rectora, y es básicamente la estrategia de llevar el proyecto y la visión de la universidad como espacio de esperanza y posibilidad para las juventudes puertorriqueñas. ¿Quién puede estar en contra de ese proyecto, que es el compromiso con el futuro? No van a estar en contra los alcaldes, que ven ahí una oportunidad atractiva de atraer precisamente juventudes y familias y trabajos y de generar motores económicos importantes para las economías municipales. Las clases profesionales no van a estar en contra, porque van también a ver su propio reflejo, su propia posibilidad cada vez más cerca. Los jóvenes van a considerarlo como una oportunidad interesante, atractiva, sobre todo en los años 60, cuando todavía la red de carreteras que hoy nos vincula con tantos lugares no estaba tan desarrollada. Y entonces las figuras principales que cada comunidad tiene eran también protagonistas de esta historia. Aquí en Calley, don Víctor Pons, don Miguel Meléndez Muñoz, hacen bien en honrar su memoria, poniéndole sus nombres a los edificios porque son parte de nuestra historia. Y estas personas dieron su nombre, su prestigio, su propio poder de convocatoria, de manera que no era un hombre solo pidiendo, gestionando este colegio, o gestionando los otros 5 que estableció en pocos años. Era una comunidad con sus líderes y con su gente, pero sobre todo con su esperanza, con su visión de futuro, con su seguridad de que esto era bueno para Puerto Rico y por lo tanto debía de hacerse. Yo recuerdo muy bien las historias de los distintos personajes de esta historia. Y algunas quizás las pueda contar en grupos más pequeños y en ambientes más informales. Basta decir que aquí estamos con la prueba de que desde aquel jardinero que mis papás tenían en una casita de campo que tenían en el barrio Culebras de Calley, a quien le gustaba bastante el trago, a diferencia del resto de las poblaciones callellanas, por supuesto, y que se dedicó metódicamente a romper todas las copas de cristal finas que mi mamá tenía en la casa, Luciano Colón Reyes. Y cuando mi papá le iba a llamar la atención de que se había aparecido borracho en una reunión, en un sitio, porque él se dio cuenta, Benítez se dio cuenta enseguida, de que este lugar era tan hermoso, y así toda la campiña que los rodea y las montañas, que si él podía traer aquí a la gente de las fundaciones, más adelante a la gente del Congreso, a toda la gente que podía hacerle bien a Puerto Rico, se iban a enamorar enseguida, como nos hemos enamorado todos, de este espacio. E iban a querer apoyarlo y fortalecerlo y volver, y por lo tanto nos darían becas para los estudiantes jóvenes, nos darían programas, nos darían fondos. Así que siempre la belleza natural de este espacio ha sido siempre, ustedes bien lo saben, uno de sus grandes atractivos para el resto de la gente. Bueno, pues volviendo a Luciano, Luciano se emborrachaba sistemáticamente y sistemáticamente también rompía todo lo que encontraba en la casa de mi papá. Pero cuando mi padre le iba a llamar la atención, y algunos de ustedes, aparte de mí, por supuesto, han padecido los regaños de Jaime Benítez, y a quien Jaime Benítez regañó jamás lo olvidará. Cuando él se preparaba para regañar a Luciano, Luciano le decía: don Jaime, yo tengo una pena porque yo no he estudiado.
Y Papito deponía, no podía, no le daba el alma. Yo creo que él mismo le entregaba, siga rompiendo, Luciano, porque era demasiado. Y así Luciano, así aquel inolvidable trovador de Calley, Víctor Rolón, con quien celebramos la fundación del colegio, con quien se celebró el pase del colegio de 2 años a 4, que fue el más rápido de todos los colegios regionales, con aquel escrito de un programa de 4 años para Calley, que trajo, y algunos de ustedes, Carmen Unpierre me lo recordaba hace un instante, Yanis Gordils tiene ese texto como uno de los incunables de la historia de esta institución. Cada vez que se lograba algo así, en casa, ya veo que me han choteado, se daba alguna fiesta para celebrarlo. Y la fiesta quedaba mejor si había trovadores, a los que Benítez les encomendaba décimas. Y yo recuerdo a Víctor Rolón, otro callellano inolvidable, componiendo una décima detrás de la otra, con motivos universitarios. Estaba entre la gente que acompañaba entonces a mi padre, siempre solidaria, siempre sabia y buena, Ethel Ríos de Betancourt. Y entonces una de las tendencias de Papito, que quizás ustedes recuerden, era dar órdenes. Y entonces él nunca dudó ni de su inteligencia, ni de su capacidad de mando, ni de liderato, nunca tuvo la más mínima duda. Él le parecía muy natural dar órdenes y le parecía muy bien que se obedecieran sus órdenes, aunque también había conocido la indisciplina. Pero Víctor Rolón, que era muy bien mandado y muy buen trovador, se enfrentó de pronto con el reto de componer una décima a esta señora que se llamaba Ethel Ríos de Betancourt. Piensen ustedes cómo se rima con Betancourt. Y aquí he reconocido a más de uno de los que han ido a dar parrandas a mi casa, so pretexto de alegrarle la vida a mi padre. Y yo creo que ustedes coincidirán conmigo que la rima de ataúd con la cual salió Víctor Rolón, aunque no fuera quizás la más festiva, era sin embargo una rima eficaz, ¿no? Y así que verdaderamente, cuando nos acordemos de ese pasado que todavía nos queda tan cerca, tenemos que recordar las grandes batallas, tenemos que honrar los grandes momentos, pero no podemos olvidar las muchas alegrías, los muchos momentos de celebración y júbilo que compartimos. Porque es que una universidad es un lugar alegre por naturaleza. Todos los años llegan muchachos nuevos y todos los años se gradúan. O sea, que son 2 de las más grandes celebraciones que puede haber. Y a mi padre le encantaba esa celebración. ¿Cuántos de los mayores no recuerdan sus palabras de bienvenida a los estudiantes de primer año? Para él era un júbilo recibirlos y hablarles de lo que les esperaba y de los libros que él mismo había seleccionado para que ellos leyeran. Uno de los momentos más emocionantes de este centenario hasta ahora, y he tenido ya muchos, y ustedes me están proporcionando otros, se dio en el Colegio Unitario de Humacao hace unos meses, cuando la rectora tuvo la gran gentileza de dedicar una de las actividades de conmemoración de los 45 años de la fundación del colegio a la primera clase, quien a su vez quiso honrar la memoria de mi padre. Y algunos de ellos estaban contando cómo llegaron a aquel colegio, que eran unas pocas casas en el pueblo de Humacao, no tenían este espléndido plantel. Y así siempre ha sido contra la adversidad que ese colegio ha hecho tantas cosas importantes. Y recordaban ellos la emoción que sintieron su primera matrícula, sus primeras clases, cuando les entregaron una serie de libros que ellos, muchos decían, guardamos todavía como un gran tesoro. Cuando me tocó a mí hablar, yo les dije, esos libros eran el Cantar de Miocid, el Diccionario Etimológico de Corominas, el Lazarillo de Tormes, ahí estaba Ortega y Gasset, estaba Unamuno, y lo sé, porque me acuerdo cuando mis padres los escogió para ustedes. Me acuerdo de cada libro, porque esos eran los libros que se leían en mi casa. Con esos libros aprendí yo a leer. Y en ese sentido, fue uno de los momentos más hermosos, porque yo pude confirmarles a ellos y confirmar yo también cuán entrañable, auténtico y profundo era ese vínculo. Por eso quise empezar hablando
de la gente que uno no conoce y sin embargo por la cual uno trabaja. Los estudiantes que uno sueña, aquellos estudiantes de Las Piedras y de Humacao y de Vieques y de Juncos como Rafael Castro Pereda, que no puedo entrar en este colegio sin pensar en él, sin verlo como joven y brillante estudiante, como joven y brillante maestro, como polemista, como ensayista. En su lección magistral, una de las primeras que dimos en este colegio, la dio Rafael Castro Pereda, y está también siempre con nosotros. Yo pensé que sería él el que despediría el duelo de mi padre, pero lo precedió en la muerte. Y entonces, la maravilla de lo que ha hecho Héctor Luis es convocar amigos, discípulos y colaboradores de Jaime Benítez, invitarlos a compartir lo que cada uno de ellos tenía que decir, tenía que aportar, había vivido con Jaime Benítez. Fuera la fundación de la Escuela de Medicina, fuera el desarrollo de los cursos básicos de educación general, fueran las polémicas con el gobernador Muñoz Marín, sus repercusiones en la universidad, fuera la gestión de la Carta de Derechos de la Convención Constituyente o su gestión luego como comisionado residente. Desde luego temas hay, proyectos hubo, embelecos muchos, y algunos de esos embelecos están recogidos en este libro. Y verdaderamente el que Héctor Luis, que es un hijo de la universidad, como somos todos, y es un hijo del espíritu, y mis muchos compañeros de estudios hispánicos y de humanidades aquí reconocerán naturalmente la referencia a los hijos de la carne y los hijos del espíritu del pensamiento unamuniano. Héctor Luis es un hijo del espíritu de Jaime Benítez y ha sido con devoción filial que él ha dedicado estos meses a recopilar estos textos, a buscar los documentos que los apuntalan y que los validan, algunos de ellos inéditos hasta ahora, que dormían en diversos archivos. Todo esto, la gran ventaja de este centenario es que ha puesto en movimiento esa búsqueda de documentos, de testimonios, de experiencias. Y así el archivo Jaime Benítez tendrá su sitio en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Y así ustedes me han rodeado hoy de las imágenes de mi padre y mi madre, que tengo que examinar luego con un poco de calma entre besos y abrazos, y que me llena el corazón de júbilo encontrarme con ellos. Como dije ayer en el Senado de Puerto Rico, ustedes me han devuelto a mi padre joven y vigoroso y emprendedor, y él nos hace jóvenes a todos, porque con él fuimos todos universitarios, y ese ha sido el momento decisivo de la vida de muchos de nosotros, el momento en que hemos escogido o nos hemos encontrado o hemos descubierto o algún maestro nos ha abierto los ojos hacia nuestra vocación, no solo nuestra vocación profesional, sino nuestra vocación personal, lo que queremos ser, lo que debemos ser, lo que Ortega llama el proyecto vital. El proyecto vital de Jaime Benítez fue sin duda la educación, y parte de la premisa que Héctor Luis habrá de compartir con ustedes ahora y que él documenta tan primorosamente es que mi padre fue educador en todos los momentos de su vida, en la cátedra universitaria, en la dirección universitaria, fuera de ella, en el Congreso de los Estados Unidos, en la Convención Constituyente, en todo momento. Y además siempre un hombre de futuro y de poesía. En un escrito que he preparado para el número especial que tan generosamente este recinto dedica a la memoria de mi padre, he tenido ocasión de puntualizar algunos de los textos que me sé de memoria porque él se los sabía de memoria y porque me los enseñó a mí, y porque tuvieron que ver con momentos decisivos de nuestras vidas. Y realmente, otra vez lo saben mis amigos de las humanidades
y no solamente de las humanidades y la literatura, muchos de los aquí presentes. Realmente, horas de soledad, ¿cómo es? Horas de que sé ni cuánto y paso mi estudio, pero Cervantes es buen amigo, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Horas de qué? De soledad y pesadumbre, ¿verdad? ¿Nadie sabe? ¡Caramba! Yo que me estaba remitiendo a la memoria colectiva. Bueno, Jaime Benítez no hubiera permitido esto pasar inadvertido, ni yo tampoco. Bueno, afortunadamente estamos en una biblioteca, o sea que es cuestión de salir, buscar en el archivo. Horas de soledad y pesadumbre paso en mi estudio, pero Cervantes es buen amigo. Sí, bueno, ok. Qué barbaridad. Bueno, pero esta sí la conocerán. Yo voy a poner el espejuelo porque tengo que ver quién sabe estas cosas y quién no las sabe. Digo, retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con los ojos a los muertos. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Quevedo. Entonces, si no siempre entendidos, siempre abiertos. Y así, desde luego, en el caso de Jaime Benítez. Yo cuento, le pedí permiso a la profesora Becerra, la editora de este número de la revista Calley, le pedí permiso para citarme a mí misma, lo cual me parece para contarles, adelantarles un par de cosas de las que están en ese escrito, porque para conocer las que están en este otro van a tener que comprar el libro a la Universidad Interamericana. Pero en este que es de ustedes, me parece que sí se los puedo adelantar. Y tiene que ver entonces con los poemas que mi padre gustaba, que mi padre decía, y este de Quevedo, desde luego, era uno, ¿no? Y cuando teníamos la casita en el campo, en el barrio Culebras de Calley, él, la primera cosa que mandó a hacer inmediatamente fue un estudio encaramado en la loma. Isabelita lo recordará, puesto que sus padres también se creó todo un grupo de grandes amigos que se reunían los fines de semana en aquel sector. Y entonces, uno de los cuentos que a mi papá más le gustaba era que los hijos pequeños de Víctor Pons y Carmen Luisa, pasaba mucho por allí, don Víctor tenía también su casa, ustedes saben, por allí cerca. Y entonces Carolina Pons, que era entonces una piojita, la hija de Víctor y Carmen Luisa, iba a casa y siempre veía a papito rodeado de libros, siempre con papeles, siempre. Y dice, ¿y tú qué haces? Y papito le dijo, estudiando. ¿Estudiando? ¿Todavía? Tú tienes que ser bien bruto. Y papito quedó absolutamente encantado. Dijo, bueno, esto sí que... Mira que me han llamado muchas cosas a mí en la vida, pero esta no me la habían llamado nunca. Pero es que los niños, y Benítez, y aquí hay padres de antiguos niños que eran muy amigos de Jaime Benítez, porque a él le gustaba volar chiringas. Le gustaba, lo recordarán los que son mayorcitos, esconder los huevos de Pascua por la casa del rector en Río Piedras, docenas y docenas y docenas de huevos de Pascua, y además siempre tenía como 2 o 3 docenas guardadas para los que llegaban tarde, para las niñas que tenían muchas enaguas y no se atrevían a meterse, por si había alguien que no, y él entonces iba y los ponía. Pero aquí, que es un sitio que se presta para una fiesta de huevos de Pascua absolutamente escandalosa, de buena, y ahora que yo no soy rectora y no me tengo que preocupar, puedo lanzar todas las ideas que me parezcan. Pero en todo ese mundo de los niños, él era gran amigo de Salvador Jaime, Antonetti Stutz, el hijo mayor de Salvi Antonetti, que ahora es una persona respetable y seria, y fue procurador general y todas esas cosas, pero la gente de Calley lo recuerda como Salvador Jaime, el nene de Salvi y Catherine que corría por ahí. José Ortega, que se llama José Ortega, el hijo de Charo Núñez de Ortega, que Charo cuenta que en una ocasión, que era un torbellino, un pelicolorado travieso, bueno, todos los pelicolorados entiendo que son traviesos, es una cuestión genética. Y, como Carmen Unpierre puede explicar. Y en una ocasión, papito se encuentra con José Ortega, y haciendo no sé qué travesura, estoy segura, y le dice, ¿y tú cómo te llamas? Solamente le hablaba de tú a los niños, a toda la demás gente le hablaba de usted. ¿Y tú cómo te llamas? José Ortega Núñez. José Ortega, con ese nombre tú y yo vamos a ser amigos.
Y entonces, y así llegó José a su casa y le dijo a su mamá, mira, he conocido un señor que me acaba de decir que vamos a hacer a mí. Ah, sí, don Jaime, sí, yo creo que sí, que con ese nombre. Y así sucesivamente, ¿verdad? De manera que este es un sitio, y yo quería destacar eso antes de pedirle a Héctor Luis que hable un poco más en serio sobre el maravilloso libro que nos convoca hoy. Pero este es un sitio donde tuvimos la oportunidad de conocer a Jaime Benítez en muchas dimensiones. Como presidente de la universidad, cuando se estableció, primero se soñó, luego se planificó, luego se hizo realidad el colegio. ¿Cómo olvidar que aquí fue que vinimos cuando los votaron de la universidad, de la presidencia? O sea, nos convertimos en calabazas en enero de 1972 y fue a una casita aquí de vecinos, Isabel Laborde, Charo Núñez de Ortega, José Julio Santapinter. Eran de las casas que quedan del lado de allá del portón. Y allí nos fuimos y de hecho mi papá aparece en el catálogo, en el anuario de los congresistas, porque luego, como ya advertía el poema de Miocid, ya todos estos duelos en gozo se tornarán. Dios que nos dio las almas, consejo nos dará. Y de Calley, papito salió para Washington, pero lo que dice su anuario, ese año del Congreso, Jaime Benítez, Calley, Puerto Rico, porque de aquí fue que salió. Y a él le parecía muy bien y le encantaba. Así que ustedes lo conocieron entonces, lo conocieron como comisionado, lo conocieron más adelante como... Bueno, yo no creo que nadie jamás haya pensado en mi papá como mi papá. Todo el mundo pensaba en él como don Jaime y todo el mundo si pensaba en mí como la hija de don Jaime. La de las trencitas, como recordaba para mi horror Salvador Lebañi cada vez que me veía. Pero ustedes lo vieron mayor, ustedes lo vieron sin poder, sin poder de uno, ¿verdad? Hubo otro que no perdió nunca, y no perdió nunca tampoco la dignidad. Y muchos de ustedes tuvieron la ocasión y la generosidad, que yo les agradezco profundamente, de tratarlo como un gran rector y un gran presidente cuando ya no lo era. Y cuando no había nada que ganar por tener con él una consideración. Y eso, el buen trato en la adversidad, es una cosa que no se olvida. Y que yo tengo mucho que agradecer a mucha gente en esta institución, tanto conmigo, pero sobre todo con mi padre y mi madre, su buen trato en la adversidad hacia ellos. Quiero terminar, porque estoy a punto de echarme a llorar y no me da la gana de echarme a llorar todavía. Quiero terminar recordando también que una de las maravillas de este colegio son sus árboles y sus flores, y que mi mamá sobre todo las amó y las conocía por su nombre, y ella asesoraba a todos los jardineros, sobre todo aquel Alfredo, yo no sé si todavía esté, que estaba a cargo de la casa del rector, quien una vez le propuso a mi mamá que por qué no montaban un negocio juntos de plantas. Y mi mamá dijo, no creo. Pero, y ahí era entonces cuando mi papá iba a comprarle a todas las tiendas de flores que había por aquí, y Humberto Malavé conoce bien esa historia, para buscar las flores más hermosas, las orquídeas más bellas, que fueran más bonitas que las que se quedaron atrás en el jardín botánico. Y las Pascuas maravillosas de Guabate, que Luz Miriam Berríos le traía a mi mamá, docenas y docenas, y mi mamá empezaba a regalar. Luz Miriam, tráeme más Pascua. Doña Luz, le traje 24 la semana pasada, tráeme más. Y eso, ¿verdad? Ese gusto por la naturaleza es una cosa que ellos disfrutaron tanto, estar aquí en Calley. Y disfrutaron darle hijitos y semillas y a José Luis Miranda y a Yanis Gordills y a todo el que se pusiera adelante. Ellos sabían que estar en este colegio es una bendición y es una maravilla. Y yo quiero terminar recordando eso, porque ustedes que se han quedado aquí o que han llegado aquí después de nosotros haber desaparecido, es importante que recuerden siempre, ¿no?, el tesoro que viven, la maravilla del lugar en que están y los espacios de posibilidad que todavía existen para servir a las juventudes puertorriqueñas, porque esa sería la mejor celebración, no ya del centenario, sino de toda la obra y la vida de Jaime Benítez. Le pido ahora a Héctor Luis Acevedo que nos cuente un poquito sobre el libro, ya que yo me he explayado hablando de Calley y
haciendo lo que me da la gana, que casi nunca lo pude hacer cuando estaba aquí, así que decidí desquitarme hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a Margarita, quien no me perdona que le publicó un retrato con las trenzas en el libro. Cuando estaba, pues digo, en un retrato con las trenzas está con Juan Ramón Jiménez, y ese no me lo protestó, pero el de la primera comunión sí me lo protestó. También me protestaría, Carmencita, que me acompaña hoy, que yo diga que yo fui compañero de Margarita, lo cual a ella no le conviene decirle, de kindergarten, ¿verdad? Otro rector, muy buenos días y muchas gracias por invitarnos al rector Lambda, y nos complace que la licenciada Isabel Pico esté aquí, y a todos y cada uno de ustedes, y algunos amigos de muchos años que he saludado en el día de hoy. Otro rector de Calle, Salvador Antonetti, hace una anécdota en el libro que él me la había hecho personalmente en un foro que hubo en la Interamericana en el 2002, y yo insistí hasta que le escribiera, porque nadie que no la haya vivido la puede recontar de una forma diferente. Dice que un día se encontró en Nueva York, en Broadway, a don Jaime, viendo una obra de Raúl Julián, y se lo encuentra. Entonces pues don Jaime le dice, bueno, Salvador, ¿y qué vamos a hacer después que salgamos de esta obra? Y dice, bueno, pues podemos ir a cenar por ahí, pues usted escoge el mejor restaurante de Nueva York. Entonces pues Salvador dice, bueno, pero es que don Jaime, aquí en los restaurantes de Nueva York hay que hacer hace un mes las reservaciones, eso no es así, deje eso a mi cuidado, ¿verdad? Entonces pues dice Salvador, y lo relata ahí, que iban por la calle en Broadway, y entonces don Jaime iba saludando a la gente, ¿cómo está usted? Y qué sé yo, los americanos allí no saben quién es don Jaime. Entonces Salvador le decía, pero ven acá, don Jaime, esa gente no lo conoce usted. ¿Qué sabe usted? Casi todos se deben ser graduados de la Universidad de Puerto Rico. Entonces pues entonces Salvador se sentía incómodo porque él iba por la calle, pero saludo, y la gente allí en Nueva York no le gusta que los saluden si no los conocen, ¿no? Llegaron al restaurante y buscan un restaurante de nombre francés. Entonces Salvador, que es una persona que la conoce, más tímida, pues dice, mire, don Jaime, vámonos a otro sitio, pues está lleno aquí, y esa gente, mire, ahí tienen reservaciones, deje eso a mi cuenta. Entonces, pues buscan el francés, el maître-d', y le pregunta ya, ¿usted tiene reservaciones? En francés así, en inglés y francés, y qué sé. Entonces Salvador le dice, deje que don Jaime, entonces viene don Jaime y le dice, ¿do you have reservations? Le dice el maître-d' francés. Y le dice, I am Jaime Benítez. Y dice, bueno, en ese caso, y le buscaron una mesa. Un momentito, que eso es reservación. I am Jaime Benítez. Y pues fue y le buscó una mesa. Y Salvador se moría. Y después apareció un mozo puertorriqueño y ves que yo los conocía a todos. Yo creía que yo conocía a don Jaime Benítez. Estuve con Margarita en escuela elemental, en escuela intermedia. Siempre cuento que nosotros veíamos, y decíamos, ese es el papá de Margarita, si ese es un muchacho. ¿Sí? Tiene una cara de nene. Y dice, pero ¿cómo? Ese es el papá de Margarita. Entonces venía un carro negro imponente, y después detrás venía un señor. Entonces yo una vez se me ocurrió decir, dije, ¿quién es ese caballero? Y me dijo, pues ese caballero es caballero. Porque el chofer de don Jaime me llamaba caballero. Y siempre era complicado, ¿no? Tenía una adoración con Margarita. Luego tuve la oportunidad de conocerlo en la universidad. Yo me recuerdo todavía el día en que nos recibió en la universidad. Y me recuerdo, y ahora leyendo lo que escribió Héctor Estades sobre don Jaime, pues casi era ad verbatim. Él decía, ustedes vienen aquí a buscar su propio vuelo. Aquí les vamos a dar lecturas, motivación, pero es para su propio vuelo. Y eso a mí me estuvo todavía, y eso fue en el 65, han llovido unos meses para acá, el impacto para un joven universitario de un hombre con idea. O sea, me recuerdo que citó Ortega,
a quien yo no conocía así, pero entonces uno le da alguna curiosidad. Y entramos a un programa que yo creo que es quizás de las herencias mayores de don Jaime y que está en gran cuestionamiento en estos días, que fue el programa de estudios generales. Y ese programa me abrió un mundo a mí, que yo pues al día de hoy le vivo agradecido. Repasé e incluimos en el libro su expresión cuando llegan los estudiantes a la universidad. ¿A qué vienen a la universidad? ¿Cuál es el programa de estudios generales? ¿Por qué ese programa? Que era una idea que había expuesto Ortega en el libro Misión de la Universidad, y que la Universidad de Chicago, donde él estudió su maestría, Robert Hutchins, pues tenía uno de los programas que vino a ser parte de nuestras vidas. Cuando don Jaime fue despedido el 8 de octubre de 1971, se me vienen a la mente dos cosas. Una era que yo fui ayudante a tiempo parcial como estudiante de doña Ethel Ríos de Betancourt, porque Maricusa Ornes y Jaime Álvarez me recomendaron, y conocí a doña Ethel el primer día de mi trabajo. Entonces me dijo, usted tiene buena recomendación, espero que las honre. Imagínate, llega uno allí el primer día. Entonces, ese era en tiempo en que estaban en un sentido persiguiendo a don Jaime de la legislatura y le pedían unos informes de 1000 páginas. Y volví a remediar y le tenían otro de 1000, o sea, y le quitaban el presupuesto, o sea, era un hostigamiento desde la legislatura, y había un legislador que en particular pues le habían dado esa encomienda, ¿no? Entonces pues nosotros allí sacando copia a las 7 de la noche y doña Ethel apurada, y entonces yo dije, oiga, don Jaime, pasa él por el pasillo con su porte teatral, tú sabes, pues, iba, a veces dan instrucciones, y yo, bueno, don Jaime, mucho gusto. Oiga, venga, ¿cuándo usted va a parar esto? ¿Y por qué usted permite que lo atropellen así, no? Yo estudiante de Derecho, ¿no? Entonces, se vira, o sea, ¿sabe? Jaime tenía su estilo, se vira. Mire, joven, yo escojo mis peleas. Y escogió las peleas. Y yo estoy convencido que escogió por qué me van a votar. Y la poesía, o ironía, es que la primera batalla que dio don Jaime al llegar a la universidad en 1942 fue enfrentar a su propio partido y a universitarios que no querían al vicerrector Axmayer, que él había designado, porque tenían su terna de candidatos para dirigir lo que vino a ser el recinto de Mayagüez, pero que era el colegio, como le conocen todo el mundo. Y él resistió ese embate. Y eso está recontado aquí por Gloria Ponte Vizcasilla de una manera ejemplar. Y esa fue su primera batalla en la universidad. Y su última batalla fue exactamente la misma. El intento de nombrar a una persona en Mayagüez por encima de las autoridades universitarias, y por eso es que lo votan, porque él nominó a José Luis Martínez Picó y le dieron una terna para que él tuviera que ceñirse a esa terna, y él no la reconoció porque el poder de nominación está en la ley para el presidente. Nosotros hicimos en este esfuerzo de celebrar el centenario un reencuentro con nosotros mismos, porque todos los pueblos y todos los seres humanos necesitan fuerzas que le inviten a su entendimiento propio y que establezcan unos modelos con que compararnos, no para imitarlos ciegamente, sino para poder aprender de sus virtudes y de sus errores. Cuando uno examina la obra de don Jaime, como la van a tener la oportunidad de hacerle en el libro, uno se da cuenta primero de la profundidad de la misma. O sea, aquí ustedes van a poder tener en sus manos 22 contribuyentes a la obra de este libro, que fue generosamente. Nadie cobra un centavo por su participación ni por el libro, que no sea cubrir los costos para hacerle justicia, no a don Jaime, que no la necesita, sino a nosotros mismos, que tanto le necesitamos. Recibió la universidad con 43,000 estudiantes, con 5,000 estudiantes, dejó con 43,000. La recibió con 300 profesores y la dejó con 2,500. El presupuesto de esta universidad eran 2 millones y la dejó con 50 millones, lo cual indica que no es don Jaime, es un esfuerzo colectivo
colectivo que él inspira, porque los legisladores eran los que aprobaban el dinero y el gobernador lo firmaba, y eso son prioridades. O sea, ese dinero para la universidad se lo quitaron una égida, o se lo quitaron un puente, o se lo quitaron a otras prioridades. O sea, alguien tiene que tomar decisiones, y este pueblo nuestro determinó que su prioridad era la educación por encima de otras prioridades. Y por eso el índice mayor de presupuesto en el país es educación, no es la defensa, no es la policía, no es ni la salud. Ahora está compitiendo, pero no es ni la salud, era la educación de los niños. La generación que no vota, como decían entonces. Y para eso era que eran los que estaban siendo funcionarios electos. El viernes nos pregunta en el Canal 4, ¿cuál fue el mensaje principal de don Jaime si estuviera en este tiempo? Después que dijo Margarita lo que dijo, que cubre mucho campo, yo le dije, bueno, yo creo que lo importante sería que él que no permitiría la dictadura del presente. O sea, esta fue una generación que visualizó que había que sembrar más para el futuro que consumir en el presente. Yo creo que muchos de los males de nuestro Puerto Rico de hoy tienen que ver con cierta dictadura del presente sobre el futuro. Aquí logramos salvar dos mensajes que recogemos en el libro de personas que nos precedieron en su partida y que para mí tienen un valor inigualable, que son dos alumnos de él, que para mí son muy especiales, José Trías Monge y Héctor Estade. Y yo invito a los amigos aquí en Calley que aparte de que no lean el prólogo que escribí, esos mensajes de sus dos alumnos son muy especiales. Margarita contribuye dos artículos dos ensayos a este libro, uno que había escrito sobre la constituyente y su participación, y otro la intrahistoria, porque yo aprendí también, son maestros de español, aunque vivo con una, que nosotros siempre decíamos la infrahistoria. Entonces yo veo que Margarita pone ahí intrahistoria. Conociendo a Margarita, va a buscar el diccionario, y era intrahistoria. La intrahistoria de una de las grandes controversias del país, que yo no recuerdo porque fue en el 1953 al 57 y éramos niños entonces, pero es una de las grandes controversias entre el poder público y el poder de la universidad. Y Muñoz Marín empieza una disputa muy pertinente. Yo decía el otro día, ojalá que nosotros estemos debatiendo entre gobernantes y universitarios ideas y no puestos administrativos y las pequeñas naturalezas humanas. Entre occidentalismo, que era la tesis de don Jaime, que la documentamos en el libro, producto en parte de la inspiración de Antonio S. Pedreira en su libro Insularismo, y yo recogí el texto donde don Jaime dice, mire, uno de nuestros mejores profesores que no llegó a los 40 años, o sea, Antonio S. Pedreira, toda su obra no llegó a los 40 años, reclamaba de que Puerto Rico tenía que salvar su insularismo. Entonces don Jaime crea la tesis del occidentalismo, dándole vida y concepto a lo que vino a ser la Universidad de Puerto Rico como fruto de esa teoría. Por el otro lado estaba el sentido del puertorriqueñismo y nacionalismo cultural nuestro, que se enfrentan en parte en el título del Instituto de Cultura, porque algunos querían decir el Instituto Puertorriqueño de la Cultura y otros prevalecieron con el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que envuelve una concepción diferente. Ese debate engendra una disputa pública entre don Jaime y Muñoz Marín, en adición a un documento que sale sobre el Estado Libre Asociado, que es muy pertinente, porque Muñoz Marín al año siguiente estaba proponiéndole enmiendas y don Jaime le señala, cuidado con no disminuir la valía de lo que has creado. Y eso va fructificando en unas batallas que también se habían dado en algunos comentarios en la Constituyente, y Muñoz Marín le retira la confianza pública a don Jaime, y aquí se documenta por Luis González Vale todo el tracto en el Consejo de Superior de Enseñanza y luego de Educación Superior, las dos grandes confrontaciones en el Consejo, que son más amplias de los que yo jamás pensaba, y ahí están documentadas. La votación en el Consejo es una cosa interesantísima, y uno pues al producir
y editar un libro de esta naturaleza, pues vienen personas y le dan información adicional luego que esté impreso, ¿verdad? Pero se lleva una votación. El concejal Gustavo Agrait presenta la moción de dejar vacante la rectoría de la Universidad de Puerto Rico, y Manuel García Cabrera vota a favor, como es la ironía de las vidas. Luego esas relaciones se restablecen y Manuel García Cabrera es el que le publica el libro La Casa de Estudios a don Jaime. O sea que aquí uno no puede apostar a las enemistades permanentes. Se empata la votación. Roberto Busó y Abraham Díaz González votan a favor de don Jaime y se empata la votación. Y había antes lo que llamaba un miembro del consejo en el exterior, que era Lindsay Rogers, que era un profesor de inglés y estaba en Nueva York. Busó dice, vamos a llamarlo, que esto esté empate, porque el secretario de instrucción recibe instrucciones del gobernador de no votar, porque hubiese desempatado la votación y lo hubiesen dejado vacante. O sea que Muñoz Marín, dicen que los días antes a esa controversia, lo repensó y le dijo a su secretario, usted no vota, si consiguen los votos otra cosa. Y dicen que le dijo a Lindsay Rogers, siéntete en total la libertad de votar. Le mandó un mensajero que dice José Roberto Martínez, que fue Néstor Rigual, que le dijo, siéntete en la libertad de votar a favor de don Jaime. Mensaje que le llegó la noche anterior de la votación. Así que yo no dudo que Roberto Busó, cuando le dijo vamos a buscarle el voto ese, sabía lo que esperaba. Y otros de los que, el hijo de uno de los que estaba en esa votación me dice que habían hablado con el doctor Rogers antes y que de momento como que ese voto cambió de bando. Y por ese voto, don Jaime sobrevive en el 20 de junio de 1957 el intento de dejar vacante la presidencia. También se recoge, y González Vales, que era el secretario del Consejo de Educación Superior en el 1971, recoge la controversia total de su despido, incluyendo la notificación que don Jaime, en su mensaje al país, dice que cuando se la dieron no esperaron que él la leyera. Lo que no sabía don Jaime es que le mandaron a darle la notificación del despido a González Vales, y González Vales le dijo, yo creo que en deferencia a don Jaime la va a entregar usted, le dijo al presidente del Consejo. Así que a Enrique Córdoba Díaz le apareció la misión esa que había gestado. Y van a ver los pormenores. Yo le digo a mis estudiantes, de esto uno aprende. O sea, cómo se gesta el despido de don Jaime, cómo don Jaime elude las batallas con los nombramientos de los nuevos concejales, con el programa de educación militar, y tranca la batalla sobre el nombramiento de Mayagüez por Muñoz Marín, pidiéndole que sea delegado a la Convención Constituyente de Puerto Rico en el 51. Y don Jaime acepta, corre en la papeleta en agosto del 51 y sale electo delegado por acumulación y va a la Convención Constituyente, el rector de la universidad, miembro del Partido Popular Democrático y a la misma vez rector. Y allí le encomiendan la Carta de Derechos, que es quizás la parte más citada de nuestra Constitución hasta el día de hoy. En el escrito de Trias Monge, dice Trias Monge algo que yo desconocía, y es que el borrador del preámbulo que se aprobó finalmente fue el que preparó don Jaime. O sea que aquí hemos hecho un intento, por un lado, de recoger a la familia, las vivencias de la familia, que nos las brindan Margarita y Maki, profesora de Río Piedras, su nieta, quien le acompaña en el momento de su partida, en un escrito de ambas sumamente sentido y una vivencia inigualable de uno recoger. También invocamos la presencia de la gente de Río Piedras, y el decano Helfeld de la Escuela de Derecho nos hace una narrativa que yo, que estudié allí, que viví toda mi vida en la universidad, que fui presidente del Consejo de Estudiantes, yo desconocía. Yo no sabía que Helfeld era una persona que tenía una disputa con Edgar Hoover, el jefe del FBI, y que cuando fue a solicitar ya le habían dado sus cátedras al graduarse de Yale, tenía sus solicitudes en diversas universidades bajo consideración. De momento todas las universidades dijeron que habían recibido unas llamadas y le cancelaron todas sus posibilidades. Y entonces llaman a don Jaime de Yale y él acoge a un profesor
acabado de graduar que se llama David Helfeld, perseguido por el FBI, y eso uno lo puede decir en poesía administrativa de diferentes formas, pero el que se meta con Edgar Hoover, con alguien que tiene una disputa pública, porque escribió un artículo en Yale Law Journal que le decía que Hoover había violado la ley federal, y eso Hoover pues no lo pasaba por alto muy fácilmente, y lo persiguió, y así es como llega Helfeld a Puerto Rico. Entonces pues a don Jaime lo quiere nombrar decano, entonces él le dice, mire, yo soy un americano, no voy a nombrar decano a mí, aquí va a objetar medio mundo, yo no voy a aceptarle eso, y le dice, pues ¿quién va a objetar? Bueno, los abogados, los profesores, y entonces don Jaime, dice Helfeld, le dice, pero ¿usted cree que yo le hago esta oferta sin haber hablado con el colegio de abogados, con el presidente del Tribunal Supremo, con todos los profesores? Yo tengo eso amarrado, yo no me tiro así, dice. Y así es como demuestra que aparte de los grandes escritos que tiene, sabía cómo se usa el poder y su intríngulis. Fue a una vista en la Cámara de Representantes donde le cuestionan cómo está nombrando tanto extranjero en la universidad. Y empiezan, porque esa era parte de la gestión, ¿verdad? Para minarlo en el 53 y en el 54. Entonces la contestación de Jaime es genial. O sea, él en vez de contestar la pregunta, empieza a recitar nombres de todas las personas que había invitado a la universidad. O sea, Juan Ramón Jiménez, Tierno Galván, García Pelayo, Fernando Belaúnde. Entonces, cuando lleva por 20 nombres, o sea, premios Nobel, o sea, el que estaba haciendo la pregunta, que desconocía obviamente más de 2/3 partes de los nombres, pues dice, podemos ir a otra pregunta, don Jaime. Y el día que le despidieron a don Jaime, y esto lo cuento yo en mi ensayo, y Rafael Hernández Colón en el suyo, ese día, el 8 de octubre, yo llegué a mi casa y mi abuela Carmen, que no fue a la universidad, ni mi abuelo Luis, ni mi abuelo Vicente, ni mi abuela Cruzita, yo la veo que está vestida y empolvada, o sea, pero vestida como de domingo. Entonces yo le digo, pero abuelita, ¿y para dónde tú vas? Y dice, no, ¿a dónde que tú me vas a llevar? Y digo, ¿cómo vas a llevar yo? Dice, vístete bien que vamos a ir en casa de don Jaime. Y yo digo, pues si lo votaron. Y dice, por eso es que vamos a ir allí. Porque él le dio el diploma a tu mamá cuando tenía 19 años. La primera maestra del pueblo de Florida. Y lo han votado hoy y vamos para allá a estar con él. Sí, mi abuela nunca, Carmencita lo sabe, una mujer así imponente. Ese día estaba vestida, o sea, ella no me preguntó. Sí, con mi mamá y con ella, yo fui para allá, para el Jardín Botánico. Hubo un problema el día porque estaba lleno de carros aquellos. Aquí votan una persona y se queda solo. Yo he tenido a gente que han votado en unos sitios que ir a darle pompo, le quitan hasta el carro. Y don Jaime, no había forma de entrar allí casi. Entonces, lo increíble era que don Jaime estaba como en una fiesta de despedida de año. Él estaba por acá y saludando acá, y entonces todo el mundo iba a consolarlo y él consolaba a todo el mundo. Y ese día, dice Hernández Colón en su artículo, que él le pidió que corriera para comisionado residente al año siguiente. Yo se lo mencioné y se molestó conmigo un poco. Le dije, nos vemos en enero, porque yo iba a estudiar graduado en Estados Unidos y había tenido ese plan. Nos vemos en enero en Washington. ¿Y qué yo voy a hacer allí? Que sí, me salió. Entonces después, en enero nos vimos en Washington y dije, ¿usted ve? Pero ahora revela en los papeles que quien fue decisivo en esa decisión, revela una nota de don Jaime, fue una carta manuscrito de Luis Muñoz Marín, diciéndole que era su deber corresponder al pueblo de Puerto Rico en la papeleta. Y Margarita menciona que esas navidades ellos compartieron, y él votaba aquí en Calley, ¿verdad? O sea, después que tú has estado desde 1942 en la Universidad de Puerto Rico, y algo interesante porque nos envuelve, y hay que decirlo, ¿verdad? Cuando don Jaime pierde las elecciones, después en el 76, fueron bien tenues las atenciones, por eso Margarita las aprecia tanto. Lo dejaron sin oficina, o sea,
Y don Jaime, que tenía el mismo defecto de Muñoz Marín, que eso de cuadrar la caja de la casa, pues era una de sus virtudes ausentes, ¿verdad? Decía el otro día, estábamos con Belencita Fidalgo, entonces dicen que el día que estaban esperando la votación de don Jaime Benítez para rector de la universidad en casa de su papá, estaba Muñoz Marín allí. Cuando llegó Gándara y llamó y dijo, lo nombraron a don Jaime. Entonces Muñoz Marín dice, celebración, champán para todo el mundo, aquí tengo $5, búsquenle champán a todo el mundo. Ni en el 42 el champán para todo el mundo, $5. El milagro que no dice, me traen la vuelta. El Muñoz Marín dice que una vez salió a buscar una cajetilla de cigarrillos y regresó a los 3 meses. Don Salvador Casellas, el juez Casellas, que era secretario de Hacienda, nos revela algo que yo desconocía. Cómo aquí al lado, en Jajome, se decidió el futuro de las 936. Porque para mi sorpresa, yo que estaba en el gobierno jamás había escuchado eso, se desató una polémica terrible en el gobierno de Puerto Rico sobre un requisito que había dado el Congreso y que don Jaime y Salvador Casellas habían prometido allí para la creación de poner un impuesto local, un 1%, el toll gate tax. Y entonces todo el mundo estaba de acuerdo cuando fueron para allá, para el Congreso, pero cuando llegó a Puerto Rico, que había que ponerlo, pues entonces empezaron las compañías que no lo querían pagar, Fomento Económico salió con las compañías y Salvador Casellas estaba en minoría. Entonces el gobernador Hernández Colón citó a las partes aquí en Jajome y Salvador se jugó la carta de pedirle a don Jaime que viniera. Y de esa reunión se salvaron lo que por varias décadas le dio tanto oportunidad a los puertorriqueños de trabajo. Y aquí pues recogimos lo de la lucha de Mayagüez, Gloria Ponte Vizcasilla, que es de los seres humanos que más atesoró la amistad de don Jaime, y cuenta todas las anécdotas esas que, pues doña Gloria tiene su carácter, o sea, es una mujer de un carácter fuerte, que decían que era de las pocas personas que le peleaba a don Jaime. Margarita dice que había más, porque ella le decía, va muy rápido dictando. Y que don Jaime al principio decía, pero ¿quién se ha creído usted? Pues yo soy quien soy. Y después loca con Gloria, que de hecho hay un incidente cuando él, el día antes de la reunión esa de la despedida, él está en Mayagüez. Y Gloria dice que estaba ríos de lágrimas porque sabía que lo iban a votar ella. Y él lo más tranquilo. Entonces pues le dijo, yo no creo que la sangre llegue al río, pero si llega, lo va a nutrir para el mañana. O sea, y a mí me tocó, soy el único ser humano que me ha tocado en 2 ocasiones decirle a Jaime Benítez que perdió unas elecciones. Lo cual, pues, para una persona que lo aprecia mucho, pues algo bien duro, ¿verdad? Perdió las elecciones del 76 y a mí me toca decírselo. Y perdió unas elecciones para la Junta de Gobierno del Partido Popular en Ponce y a mí me tocó decírselo. Y me pasó realmente algo extraordinario. Yo voy a Ponce allí a decirle eso a don Jaime. Yo le dije a alguien le puede ir a donde don Jaime. Eso de dar malas noticias. Cuando son buenas noticias, cuando una persona, yo estaba en el Coliseo una vez y se puso delante del gobernador Hernández Colón, y yo tenía el papel en las manos y me lo arrancaron. Y cuando yo llegué ya había como 12 personas, se lo habían dicho. Cuando le tiene que uno decir, usted perdió las elecciones, como que es bien solitario ese camino, ¿sabes? Y yo voy con mi alma a cuestas allí. Entonces encuentro a don Jaime en el Coliseo Pachín Vicens, saludando gente, y que usted le dio el diploma a mi mamá, que sí, qué sé yo, y él está allí en su dinámica, ¿no? Y gozándose eso intensamente. Entonces yo voy y no encuentro, o sea, como uno le entra eso, ¿no? Y yo esperaba el turno y como que no podía, ¿no? Y entonces pues él me ve allí y me dice, ¿qué pasó? Y yo le digo, no salió él. No salí, pues muy bien, seguimos. Y siguió él. Lo más feliz, y yo todo acongojado allí. No encontraba, o sea, eso lo tienen los filósofos. Tenía esa paz ante lo terrenal que no le afectaba ni la victoria ni la derrota. Yo lo vi a él decir lo mismo en la victoria que decir en la derrota. Lo vi en el poder, ejercerlo y decir lo mismo en el poder que cuando no lo tenía. Lo vi en decirle una cosa a los periodistas y llegar a la Junta de Gobierno y decirle a quien
se dirigió a la crítica exactamente lo mismo. Y yo le puedo decir, habiendo estado presente quizás más tiempo del que debí, en todos esos menesteres, que yo no recuerdo a nadie que le haya hecho una crítica a un gobernador en la prensa y que se pare al frente allí y le diga lo mismo. Es más, he visto lo contrario, llegar allí y decir una barbaridad fuera de Fortaleza, y cuando el gobernador o la gobernadora le dice, tú fuiste el que dijiste eso, no fue la prensa la que me citó, yo no, yo tengo grabado. Don Jaime o sea, era de otro mundo. Ese testimonio lo recogen aquí, en sus vivencias universitarias, en sus vivencias políticas. Hemos hecho un esfuerzo también de incluir textos, incluimos unas entrevistas inéditas de don Jaime, y hay algo que para mí, al releerlo, de las cosas que pasan, yo encuentro sus primeras notas de que llaman apuntes para una memoria. Y entonces, pero como era largo, digo, vengo dentro de 2 semanas porque había sacado como 200 copias ahí en la Fundación Muñoz Marín, vengo dentro de un tiempo para bregar con el apunte de las memorias, que se la vamos a incluir en el libro. Cuando vuelvo, dice, no, los papeles se los llevaron, eso se lo dieron a la universidad, creo que están en Bilbao, España. Y a mí se me fue el mundo. Y encontré una copia en el periódico El Nuevo Día. Y la transcribimos y la incluimos ahí. Y ahí hay varias anécdotas excepcionales de don Jaime, su devoción a la lectura, su devoción a desafiar la gravedad de la vida. Era un joven huérfano, no tenía riqueza, estudió en escuela pública. Con el inglés que aprendió en la Central High, se fue a la Universidad de Georgetown y a Chicago. O sea, eso es un ejemplo importante para nuestros estudiantes, que no sientan que las sentencias porque me quedé huérfano, me quedé pobre, pues no pude dar el máximo. Esta generación desafiaba esa gravedad con gran soltura y don Jaime lo cubre ahí. También aprendí cosas, por ejemplo, él dice, nosotros íbamos en la guagua y no teníamos chavo. Entonces uno le decía al que estaba adelante, que de ahí es que sale la frase, ponle chavo por mí, ponle chavos por mí. Y dice don Jaime que ese ponle chavo, pon, de ahí salió coger pon. Y aquí medio mundo ha cogido pon en esta vida. Coge pon, de ahí sale, pon chavos por mí, porque yo no estoy, pon, y coge pon. Pues estoy cogiendo pon porque otro pone los chavos por mí. Dice también que le dieron un examen para el cual no estaba preparado en la clase de biología, sobre la composición de la sangre. Entonces, pues, a él le toca el examen, dígame los componentes de la sangre. Y él, pues, no lo sabía. Entonces cogió y buscó al lado con una estudiante y se pinchó, ¡pa! Y le metió una gota de sangre y dice, aquí está la composición de la sangre. Entonces dice que llegó a Puerto Rico y después de 6 años estudiando en Estados Unidos, había perdido el dominio del español. Entonces va a enseñar en estudios hispánicos, es donde le dan la oportunidad, y Antonio Colorado lo ataja en el camino y le dice, oye, ven acá, ¿y en qué idioma es que tú vas a enseñar? Y dice, bueno, yo enseño inglés, si yo no domino el español, ¿cómo voy a poner a enseñar español? Pues es una vergüenza, y lo insulta, y le dice, ¿cómo tú vas a hacer una cosa como eso? Bueno, y don Jaime dice que le dio tanta vergüenza que fue donde el rector y dice, mire, yo renuncio. Yo no voy a ponerme a enseñar en inglés porque no puedo enseñar en español y me da vergüenza enseñar en inglés, pues yo renuncio y me voy para Estados Unidos. Entonces, don Carlos Chaldón le dice, no te apures, vaya, mire, Pilar Barbosa, que es la jefa tuya allí en el departamento, enseña en inglés y la mitad de los maestros no tienen ese problema. Entonces fue y enseñó su primer semestre en inglés y su segundo en español, porque recuperó, se empeñó en eso. Entonces dice, y con eso termina sus memorias, la parte que hemos rescatado, dice que un estudiante dice, pero profesor, ¿y por qué usted está enseñando en español? Sigue enseñando en inglés para practicar el inglés. Y él termina diciendo, no, vamos a practicar el español. Dice también que el día que fue y ese cuento lo hicimos ayer, donde regresó don Jaime al Capitolio, donde firmó la Constitución, pero que yo no sabía que allí cogió su examen de reválida, que era un examen oral. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico estaba en el Capitolio
Entonces dice él que en la parte inferior del Capitolio le dieron examen 2 jueces y un abogado prominente de Puerto Rico y literato prominente que se llama Luis Llorens Torres. Y entonces pues los jueces le hicieron preguntas de derecho y iba todo muy bien. Muchos de sus estudiantes fueron ese día, hasta que llegó Luis Llorens Torres. Le dice, licenciado, cuando le dicen a uno licenciado, antes de tener la reválida, es que le va a dar un cantazo, ¿verdad? Cuando le dicen a un profesor, usted que sabe mucho de eso, se viene un cantazo. Eso, no falla eso. Dice, licenciado, ¿es el desamor una de las causales del divorcio? Y don Jaime le dice, no, es la causa de todos. Y la pasó la reválida. Aquí, describir lo que hemos visto en el libro es imposible de hacer, pero yo me siento bien feliz de haber podido testimoniar para las generaciones del mañana muchos de los recuerdos que ahí están, de las gestiones que hizo don Jaime y los textos. Incluimos 12 textos de sus mensajes para que ustedes puedan juzgar por ustedes mismos. El de la universidad, que es el mejor discurso que se ha hecho de educación que yo recuerde en mi vida, y he leído muchos. El informe de la constituyente, el informe sobre el caso Lima, que es un caso interesantísimo de libertad de cátedra. Tenemos un estudio de Martín Cruzanto excelente sobre el caso Lima y la libertad de cátedra. Lima fue un profesor de matemáticas que se declaró comunista y le cayeron a don Jaime para que lo votara. Orlando Parga dirigió un comité para que lo votara, la Asociación de Maestros, el periódico El Mundo. O sea, hubo un revuelo inmenso en el país para que lo votara. Y don Jaime se mantuvo firme, perdió muchos amigos en esa batalla. Luego, pues las maniobras de él para evitar la reforma universitaria que le volaran su puesto, se buscó un pequeño aliado que se llamaba Eugene Rosto, el decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale, que emplaza al gobernador Muñoz Marín a que no destruya la libertad de expresión y académica en Puerto Rico. Y Muñoz Marín dijo, eso hay que revisarlo profundamente, y mandó a encabetar el proyecto, ¿no? O sea que don Jaime sabía menear su ficha, como decimos en Río Piedra. Yo de todo esto creo que los pueblos necesitan fuentes de inspiración, necesitan personas que nos inviten a superarnos el presente y nosotros muchas veces en mi vivencia con mis estudiantes es que tenemos una impresión de que todo está mal, pero no miramos que nosotros tuvimos y tenemos un ejemplo en particular de una generación que cambió radicalmente este país. En la década en que yo nací, la expectativa de vida eran 48 años, hoy son 76 años, 78 de las mujeres, 79 de las mujeres y 71 de los hombres. Y quizás si no hubiese habido esa generación, yo no hubiese podido entrar a la universidad, porque lo que había eran 5,000 escaños en toda la Universidad de Puerto Rico. O sea, los pobres estaban bien limitados. Ayer el presidente del Senado dijo algo impresionante para mí. Yo estoy aquí producto de Jaime Benítez, cosa que para Margarita y para mí fue una sorpresa. Dice, porque mi mamá era un estudiante pobre de Ponce, él la becó, la mandó a estudiar fuera y le dio una cátedra con la cual pudo hacer su vida académica y retirarse de la universidad. Y yo creo que él nos tocó, algunos los toca y no sabe quién les creó los programas. Y en estos años nuestros donde la educación, del programa de educación general tan amado por él, está siendo asediado por las fuerzas del mercado y debilitado, yo creo que la batalla de las cosas grandes de don Jaime nos brinda una ocasión este centenario para repensarlas y darlas con más entendimiento. Yo creo que yo le agradezco a la Universidad Interamericana, Universidad de Puerto Rico, a Margarita, que nos brindara el entusiasmo y la inspiración y el respaldo, y a los 22 colaboradores que hicieron posible tejer parte de la historia de don Jaime, que siempre está por escribirse. Muchas gracias.
Bueno, si hay algunos comentarios, preguntas. Bueno. Tenemos un obsequio. Doctora Benítez. Muchísimas gracias. Bien, damos por terminada la parte oficial. Se pueden acercar a los conferenciantes y en privado hacer todas las preguntas que crean pertinentes, y el libro lo están vendiendo afuera. Buenos días. Buenos días.